Bueno, primero, bienvenidos a todos, buenas tardes a todas. Eh, Estoy yo en carácter de codirectora del proyecto de extensión. Mariana, lamentablemente, que es eh, nuestra musa inspiradora en estos temas, no podía estar, así que me pidió que haga yo las cuestiones que tienen que ver con largar rápidamente esta actividad. Eh, Nos acompaña para esta tarea de hoy la doctora María Bonicato. Voy a leer algunas cuestiones mínimas de su currículum, después si ella quiere completar con algo que considere relevante y que yo me haya salteado, puede hacerlo, pero les cuento a todas y a todos que María es licenciada en trabajo social, es especialista en docencia universitaria, es magíster en paisaje, ambiente y ciudad y es doctora en trabajo social. Se especializó en cuestiones que tienen que ver con planificación y gestión de organizaciones públicas gubernamentales, y tiene muchos años de experiencia en la gestión de temáticas de infancia y juventudes, empleo y desarrollo productivo, fortalecimiento e innovación de la gestión como campo de intervención específico. Su experiencia incluye el diseño, implementación y evaluación de políticas internacionales, nacionales, provinciales y municipales en el desarrollo de planes estratégicos y propuestas de asistencia técnica para el mejoramiento de gestión de políticas públicas en el marco de intervenciones ad hoc como experta y también como funcionaria responsable de espacios institucionales. Tiene un montón de cuestiones más y finalmente diré que actualmente es secretaria de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde desarrolló todas esas instancias de formación que les mencioné al principio. Y María está acá porque sabe un montón de lo que nosotros estamos ávidos por conocer, que es un poco esto de qué es la extensión. Digo, el versito, entre muchas comillas, de que es una de las funciones sustantivas del quehacer universitario, no es un cuentito, es así, pero muchas veces se interpreta como una actividad sustantiva desarticulada de las otras. Y yo creo que lo primero que hay que despertarse y entender es que no es un checklist, tengo extensión, tengo investigación, tengo docencia, sino que las tres actividades sustantivas se nutren, se interpelan, deberían ser disparadores o disparadoras de las otras a su vez. Entonces, algunos estamos muy convencidos que la investigación, la extensión y la docencia son estímulos para mejorar a su vez sus compañeras actividades sustantivas de la universidad. Eh, Acá, María, tenés un público que son mayoritariamente docentes, hay algún estudiante, eh, de las carreras de ingeniería en alimentos e ingeniería industrial. A los ingenieros a veces nos cuesta mucho entender la delgada línea que hay entre el tema de extensión, vinculación, venta de servicios, se nos confunden. Los límites suelen ser bastante difusos entre unas y otras. Eh, y también creo que debemos tener claro que, al contrario de algunos discursos que se escuchan por ahí, cuando a uno le dicen, bueno, cuando se encierra en su propia jerga de ingeniero y dicen, bueno, pero ¿cuál es la materia prima de la universidad? Y la materia prima de la universidad, contrariamente a lo que nosotros creemos muchas veces, no es el estudiante, es el conocimiento. Y con el conocimiento la universidad hace muchas cosas, o fundamentalmente dos. Lo genera, y de ahí sale la investigación como actividad sustantiva, y lo transfiere al menos de dos maneras posibles. Adentro del aula, como lo hacemos todos nosotros, cada vez que nos metemos en un aula y tenemos estudiantes ahí interactuando con nosotros, estamos haciendo transferencia de conocimiento, pero también atravesando nuestras tranqueras, porque como somos una universidad que está en una zona que alguna vez fue más rural de lo que es hoy, tenemos tranqueras literalmente,
Cuando traspasamos esa tranquera y escuchamos y entendemos que esta función sustantiva es transferencia de conocimiento, pero en dos sentidos, en un ida y vuelta, bueno, ahí creo que empezamos a entender un poco más esto y se nos empieza a disipar un poco la bruma y a poner un poco más en claro qué es esto de la extensión. Te hice una catarsis de lo que nos pasa como docentes, ingenieros, con esta Buenísimo. función sustantiva, para que vos entiendas qué es lo que estamos necesitando, que sé que lo entendés y que vas a poder darnos unas cuantas respuestas o unas pistas, aunque sea para saber por dónde ir. Así que, bueno, yo no hablo más. Te agradezco, María, de entrada, que hayas aceptado darnos una mano con esto. Y bueno, te transmito los saludos de las autoridades del departamento, que es donde Gracias. nosotros desarrollamos nuestras tareas y que es como el contenedor académico de esta actividad. Así que bueno, Buenísimo. Gracias, Anabela. no, a vos. Bueno, como vos decís, fue una presentación y ya me hiciste llenar una hoja de las cosas que dijiste, digo, y está buenísimo porque si bien con Mariana hablamos y bueno, y también en mi ejercicio profesional, o sobre todo en mis últimos 12 años como funcionaria de la Universidad Nacional de La Plata, en lo que sería para ustedes rectorado, para mí es presidencia, porque la Universidad de La Plata tiene presidente, no tiene rector. Trabajamos con las 17 facultades, ¿no? Entonces, bueno, una de las facultades con las que a mí me gusta más trabajar es con ingeniería. Justo hoy le decía un compañero que es secretario de producción, le digo, ves, a mí lo que me gusta de laburar con ustedes son bien concretos. Teníamos un problema y bueno, y él me daba la respuesta y me dice, no sé si fui claro, como siempre, le digo, fuiste muy concreto. A mí me gusta mucho eso, porque los que venimos de las sociales, obviamente a veces tenemos como una forma bueno, de rodear los temas, de reflexionar que tiene que ver con la propia profesión. Digo, así como ustedes tienen otras cuestiones disciplinares, nosotros somos vuelteros y vuelteras para tratar de entender un poco la dinámica social, que es una dinámica compleja y por supuesto no es sencilla de abordar. Como decía Anabela, yo tengo un Excel que me pasó Mariana con quiénes son ustedes, si son ingenieros o ingenieras en alimentos o industriales. Entonces eso también me pasó los planes de estudio, digo, para que ustedes también sepan qué insumo tomé yo, esta actividad que hicieron de intercambio de experiencias de extensión. Entonces, bueno, lo que les pido, las invito, los invito, es que en estos 4 encuentros que vamos a tener, encuentros de 1 hora y media, como para que realmente sea algo que lo podamos sostener, hagamos el intercambio que ustedes necesiten para que esto realmente tenga sentido. Quisiera en principio hacer algún comentario en relación a lo que decía Anabela. Es cierto que ella traía de alguna manera palabras que son centrales para poder comprender la situación en la que estamos. Ella decía extensión, vinculación, venta de servicios. No solamente es un tema de los ingenieros y de las ingenieras, estas confusiones o estas fronteras no tan claras entre cada una de esas cosas, sino que en realidad es una deuda o es una confusión o es un no acuerdo, un no consenso que tiene el sistema universitario argentino. O sea, ustedes en todo caso, si están confundidos o confundidas, no se sientan responsables individualmente, sino que la verdad es que tenemos serios problemas en poder ponernos de acuerdo sobre cuáles son los alcances de estos conceptos. Eso lo vamos a ver el encuentro que viene, pero digo, como Anabela lo trajo, sí quisiera decirlo, que nuestro sistema universitario argentino, la característica que tiene, primero es la autonomía, digo, y la autonomía tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas que no son tan buenas. Y dentro de las cosas que no son tan buenas, a mi juicio, en estos temas, es que tenemos autonomía, valga la redundancia, de universidades,
de facultades, de departamentos, de carreras y de cátedras. Entonces tenemos tanta capacidad para bueno, definir algunas cuestiones que nos ha llevado a recorridos, caminos totalmente diversos que en muchos casos llamamos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen la práctica académica, todos y todas rápidamente conectamos con que estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando del aula, estamos hablando de lo que hacemos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes en esos espacios donde transferimos conocimiento, como decía Anabela, o co-construimos conocimiento con estudiantes. Ahora, si hablamos de extensión, la cosa ahí se complica, porque yo les hago un juego breve, digo, un juego de preguntas breve para que ustedes me las contesten por el chat o si quieren levantar micrófono, por supuesto lo pueden hacer. Si yo hago un curso de capacitación dirigidos a organizaciones sociales que están produciendo alimentos, por ejemplo, ¿no? Digo, un comedor que está produciendo algún tipo de alimentos. Ustedes, como ingenieros en alimentos de la Universidad de Luján, en el marco de las actividades universitarias, ¿es un proyecto de extensión? ¿Qué dirían? O sea, es una actividad de extensión, es extensión, si quieren, más general para no meternos en el bollo, si es actividad, si es proyecto, si es, ¿qué dirían? ¿Es? Que sí. Que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Carolina? Pienso que es porque es con actores que están fuera de la universidad. Quizás Bien. esté equivocado el concepto, ¿no? Pero es hacia la audiencia o los actores están fuera de la universidad. Bien. Es la comunidad, Bien. digamos. Sí, es comunidad, perfecto. Si nosotros hacemos un proyecto donde vamos a asesorar a una empresa, eso es extensión en alimentos, ¿no? No la dejen a Carolina sola, les pido por favor. Yo creo que es vinculación, Es vinculación. ¿Por qué, Pablo? que probablemente haya una retribución ahí económica o algo que cobra la universidad, en este caso, por el servicio prestado. Bien, bien. Y es hacia un Perfecto. privado. Es hacia un Y es privado. hacia un, y es hacia un Privado. privado. Y si nos pide, en la lógica de lo que dice Gustavo, y si nos pide la ministra de Desarrollo Social que asesoremos como ingenieros en alimentación, ahí vamos a los industriales o a las industriales, no se me pongan celosos o celosas, ya vamos a ir. Si nos pide la ministra de Desarrollo Social de la Nación que los asesoremos en relación al proceso de implementación de la tarjeta alimentar, ¿eso qué es? Que no es un privado, es un público, tomando lo que decía Gustavo. Para mí es extensión. Hay una necesidad surgida en la comunidad, más allá de quién la esté solicitando, y las capacidades o la transferencia de conocimiento la da la universidad. Sí registramos que son tres situaciones totalmente diferentes, ¿no? Digo, ¿por qué? Por lo que decían ustedes, porque el público, el destinatario, las destinatarias son diferentes y porque, sobre todo, en algunos casos podemos cobrar, en otros casos podemos no cobrar. Ahora, fíjense que si empezamos a mirar las actividades, o sea, las situaciones en sí, yo puedo decir, bueno, esta actividad dirigida a un comedor social no la cobro, pero a desarrollo social sí le cobro esa asistencia técnica. Entonces, lo que nos divide, que es una cosa y que es otra, no sería lo monetario. Ahora, yo puedo decir, le doy una mano a una empresa privada, pero también le doy una mano a una empresa pública. ¿Le cobro o no le cobro? Todas estas variantes
de acuerdo a la universidad donde caigan, pueden ser extensión o puede ser transferencia, o puede ser vinculación. No hay una constante, sino que vos agarrás, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata reforma su estatuto y en el debate entre los claustros se niegan a poner servicio a terceros. No queda servicio a terceros. Entonces todos los servicios a terceros son extensión, porque no tenemos una categoría para ordenar eso. En otras universidades aparece la palabra vinculación. Entonces, como la palabra es vinculación, te aparecen actividades no remuneradas y actividades remuneradas dentro de la palabra extensión. Hay universidades y hay facultades que lo que hacen es les pagan a sus docentes extensionistas porque, por ejemplo, tienen la función salud. Ustedes saben que todas las carreras que tienen función salud tienen un extra en todas las universidades públicas del país, en todas las universidades. Bueno, entonces les pagan a sus docentes. Entonces hacen un híbrido que es actividades de extensión pagas para los docentes. En otras universidades hacen actividades, talleres, por ejemplo, de, no sé, nutrición y fabricación de alimentos desde la perspectiva ecológica, y te cobran una plata cuando te inscribís. Entonces, no es gratuito, pero está dentro de extensión. Entonces, lo primero que les quiero decir es que el problema grave que tenemos en el sistema universitario argentino, que el término extensión es polisémico, o sea, tiene múltiples significados de acuerdo a el lugar donde se esté implementando la política. Entonces, que no registremos, que no entendamos, que no podamos definir qué es la extensión, no es casual. O sea, vos decís, ¿qué es la investigación? Te lo defino en 1 minuto y medio. ¿Qué es la enseñanza? Te lo defino en 1 minuto y medio, en ese nivel. Yo cuento una anécdota de hace muchos años. Yo asumo el lugar de políticas sociales en el año 2010, en ese momento era directora general de políticas sociales, y nos invitan del programa de Adrián Paenza, ese programa que tenía Adrián Paenza de construcción de ciencia, ¿no? Lo invitan al secretario de extensión. Él no podía ir, entonces me manda a mí. Entonces llegamos el secretario de extensión de la UBA y yo de La Plata. Hablamos con Adrián Paenza, nos maquillan, todo, qué sé yo, ahí en la previa, y nos dice Adrián Paenza, tranquilos, vamos a empezar de a poco, yo les voy a preguntar quiénes son, que cuentan la trayectoria, ustedes bien, dice, ¿quién quiere empezar? ¿Querés? No, le digo, empezá vos, Oscar, el secretario de extensión, listo. Entonces quedamos en eso, que nos preguntaba, la primera pregunta era quiénes éramos, la trayectoria, y que hablaba Oscar. Se prende la cámara, me mira Adrián Paenza y me dice, María Bonicato, Universidad Nacional de La Plata, ¿qué es la extensión? No, yo casi me muero, o sea, casi me desmayo en el momento, y mis compañeros me grabaron el momento y me lo pasaron así en mi cara de desesperación. Digo, no es sencillo para nadie definir qué es la extensión. Entonces me gusta esto que Anabela decía recién, ella decía cuentito versito, está buenísimo plantearlo desde ese lugar, porque todos y todas repetimos, medio como que nos hemos convencido, es una de las funciones principales de la universidad, bla, 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 tienen que estar articuladas, pero la verdad es que cuando empezamos a profundizar un poquito en las prácticas, ahí la cosa se complica. Entonces, si bien yo coincido con Anabela en que las funciones deberían estar como de alguna manera amalgamadas, ella hablaba de que tiene que estar articulado, digo, y etcétera, etcétera, estaba mirando ahí sus palabras. Yo creo que no están así y que tenemos un problema de diseño. Digo, acá que tenemos ingenieros industriales, ingenieras industriales, tenemos un problema de diseño. Entonces quiero que hoy trabajemos el problema de diseño que tenemos en relación al concepto de extensión. Entonces, si me permiten, vamos a compartir pantalla. Ustedes cada vez que necesiten, levantan la mano, vamos articulando, ¿no? Digo, quiero primero que tengamos claridad en los 4 encuentros.
estos son los 4 encuentros. Hoy vamos a trabajar justamente sobre las funciones universitarias. Ustedes esto lo van a tener después, así que no se preocupen por tomar nota. Vamos a ir incorporando a partir de la clase que viene algunas cosas para leer, pero ahora quiero que nos concentremos en poder como mirar esto desde la perspectiva que les estoy proponiendo. Vamos a mirar entonces algunas cosas en profundidad que tienen que ver con las funciones, justamente. El viernes del módulo 2, según cronograma, vamos a trabajar algo de la Universidad Nacional de Luján, en términos de cuál es el encuadre para las acciones de extensión. Vamos a meternos el módulo 3 en algo que yo creo que es la salida a este brete en el que está el sistema universitario argentino, que es pensar el aporte de la función extensión desde las incumbencias profesionales de cada una de las carreras, de cada una de las disciplinas que nosotros y nosotras transitamos. Y vamos a terminar el último encuentro incorporando algunas categorías claves de esa función extensión para pensar la formación y la intervención profesional del ingeniero o la ingeniera en alimentos o industrial. Esto es un poco el recorrido que les propongo hacer. Entonces, la primera cosa que me gustaría compartir con ustedes es una pregunta, que es la que ustedes ven ahí, que está de alguna manera interpelando lo que es la normativa, el acto administrativo que encuadra, como decía Anabela, esta actividad, que dice que lo que necesitamos o lo que vamos a hacer acá es el objetivo que ustedes puedan conocer, profundizar y problematizar el aporte que realiza la extensión en tanto función universitaria, que se constituye a partir del reconocimiento de un intercambio necesario entre la academia y la sociedad, leído textual. Entonces les pregunto, ¿cómo ustedes entienden a la palabra función en términos de lo organizacional? ¿No? Que entiendo que por la currícula que ustedes tienen, seguramente es un concepto en términos organizacionales, de diseño organizativo, que pueden haber cruzado, tomado en algún momento. ¿Qué es la función en una organización? Cuando hablamos de función, olvídense de la parte universitaria, pensemos en una empresa, pensemos en una organización, en una asociación civil, pensemos en una fábrica, en una planta de alimentos que podamos hacer desde las propias universidades, como hay algunas universidades que tenemos. ¿Qué es la función? ¿Cómo la podrían denominar? Yo ¿Podría? apelaría, Sí, perdón, sí, dale. Jorge, sí, dale, Jorge, que yo hablé para romper No, el hielo nomás. bueno. No, yo creo que simplificando sería un poco las tareas específicas que tiene que hacer alguien, Bien, ¿no? perfecto. Sí, o sea, como dice Jorge, cuando diseñamos una organización, pensamos las funciones para después pensar la división de tareas, pensar cómo vamos a llevar adelante eso, ¿no? Entonces la función se ve en las misiones de la organización y sobre todo es una palabra que nos permite engarzar o nos permite ensamblar las responsabilidades y las tareas principales, como decía Jorge, las principales y después las específicas. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos específicos. Entonces, en esto que Anabela decía, y insisto con esto, me gusta mucho lo del cuentito o el versito, de poder poner foco conceptual en las palabras que usamos, el primer subrayado que les hago es, guarda que extensión es polisémico, o sea, guarda, porque no pensemos que hay una definición de extensión, porque es un error. Si ustedes dejan de trabajar en la ULO y se van a trabajar a la UBA, o se van a trabajar a Cuyo, o se van a trabajar al litoral, se van a encontrar con concepciones diferentes de lo que es la extensión. O seguramente algunos de ustedes trabajan en 2 universidades y se van a encontrar con que la forma de denominar
la forma de vincularse es diferente. La segunda cosa que les subrayo es, no pasemos por alto la palabra función. Cuando hablamos de funciones universitarias, nos estamos refiriendo a qué tareas tenemos que hacer para cumplir con los objetivos. Y ustedes saben que las organizaciones dividen sus tareas, y hay distintos modos de dividir las tareas, de manera funcional, de manera departamentalizada, de manera geográfica, digo, como ustedes saben qué es. Y entonces las tareas que llevamos adelante, las funciones, las dividimos, y por supuesto que tenemos que articular, pero la organización se basa en que las tareas que realizamos las realizan áreas diferentes, salvo que tengamos algún diseño transversal que nos vaya cosiendo, matrizal, diría Mitzberg, por ejemplo, digo, que nos vaya cosiendo distintas tareas de distintas áreas, sino cada uno hace la suya. ¿Y por qué digo esto? Porque no es menor que la universidad use la palabra funciones universitarias. Entonces, veamos por un ratito las funciones de ustedes, según estatuto. ¿Por qué? Porque las funciones de ustedes, según estatuto, son las 3. O sea, en algunos casos, estas no son las mismas. Por ejemplo, en nuestra universidad, nuestro vicepresidente, que viene de ser presidente, y viene de ser vicepresidente, y viene de ser presidente, o sea, en los últimos 20 años ha sido el conductor de la Universidad de La Plata, arquitecto Fernando Tauber, seguramente alguno o alguna lo ha sentido nombrar. Y ahora se le ocurrió una cuarta función, muy interesante, que es la función de producción. Nos dice, bueno, además de estas 3, la de producción. Se los dejo ahí picando, después lo retomamos. Miren lo que dice el estatuto en la parte de enseñanza. ¿No? Digo, el estatuto de ustedes lo conocen de memoria. Son 3 artículos para la enseñanza, ¿no? Entonces, si los leemos, del primer artículo en términos de función, aparece claramente la cuestión de que tienen las 2 modalidades, de presencial y a distancia, que tienen que garantizar la calidad, que además va a haber la promoción del cuarto nivel a través de actividades de posgrado, etcétera, etcétera. Aparece la libertad de los docentes en la asunción de principios. Y aparece algo, que ahora lo vamos a subrayar, a retomar, que no es menor cuando empezamos a tratar de vincular las funciones con el seminario, que es la posibilidad de elegir técnicas y metodologías de enseñanza, estamos hablando, ¿no? Entonces, yo de acá les tomo. Se privilegia la forma presencial para priorizar comunicación y se privilegia la libertad y responsabilidad para la adopción de principios y la elección y desarrollo de técnicas y metodologías. Fomentar la comunicación, priorizar la comunicación, es ya un área de conocimiento. Adoptar, tomar la decisión de cuáles son los mejores principios para garantizar, como decía Anabela, la creación de conocimiento, también es una expertise particular. Y ni hablar, la elección y desarrollo de técnicas y metodologías para llevar adelante los planes de estudio. Pongo un ejemplo.
El otro día, el lunes, estuvimos en una reunión con un equipo de cátedra de una cátedra de la universidad, de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales. Entonces, la preocupación que tenía el equipo docente era cómo hacer para garantizar prácticas de estudiantes de primer año en una materia cuatrimestral. ¿Por qué salen una sola vez? ¿A dónde salen? Salen a campo, salen al campo real, ciencias agrarias y forestales. Pero el modo de nominar de ellos esa salida es la salida a la realidad. Para ellos es importante salir a la realidad. Entonces hay un debate súper interesante en términos de si la realidad está afuera o si la realidad es algo que nos atraviesa totalmente y qué es salir a la realidad o tener un conocimiento del campo en una visita de 4 horas en todo un cuatrimestre. Un equipo preocupado por tratar de codificar con serias dudas de que esa salida, como ellos mismos y ellas mismas decían, a veces parece más un picnic que otra cosa. Cuando ellos en realidad lo que quieren es que los estudiantes y las estudiantes entiendan que el ingeniero agrónomo, la ingeniera agrónoma o el ingeniero forestal, la ingeniera forestal, tienen que poder comprender la realidad desde el punto de vista de los animales, del entorno, de las plantas, de las personas, como un todo, ¿no? Después ellos empiezan a dividir en materias y la realidad no se vuelve a unir, salvo hasta que se reciben, cosa que nos pasa a la mayoría de las carreras y de las disciplinas, que nos dividimos para conocer algo y muchas veces nos cuesta juntar. Entonces esto es la enseñanza. Yo les pido que vayan reteniendo lo que nos piden, lo que les piden a ustedes. O sea, ustedes como docentes les piden esto. Prioricen comunicación, adopten principios que guíen la creación intelectual y además elijan técnicas y metodologías que puedan cumplir con los planes de estudio. Miren lo que dice la función investigación. ¿La van leyendo? Sí. La primera cosa que aparece la reconoce como una función esencial. De la otra no dijo que era una función esencial. Eligió otras cosas para decir. Y por lo que decíamos hace un rato, cuando diseñamos organizaciones y cuando ponemos por escrito lo que queremos hacer, después somos presos y presas, esclavos y esclavas de nuestras palabras. Y entonces la investigación, evidentemente, para el proceso de lectura de afuera, digo, ¿no? Porque yo no pertenezco a la UNLU, se necesitó darle un lugar central a la investigación. Pareciera ser que de alguna manera la enseñanza es per se, o sea, nadie cuestiona, por decirlo de alguna manera, que enseñamos. Sin embargo, la investigación la tenemos que resaltar para que todos y todas tengamos claridad en que es una función que tenemos que desarrollar. Ahora dice otra cosa también, que es una tarea inherente a la condición del docente universitario. Entonces, ¿qué nos dicen acá? ¿Qué les dicen acá? Bueno, tenemos una función que es la enseñanza, que tiene que ser comunicada, que tiene que tener las mejores opciones, que tiene que tener buena metodología, bla, bla, bla. Pero tenemos otra función, que es la investigación, que es nuestra también. No la podemos dejar afuera. No podemos pensar que nosotros y nosotras no somos investigadores. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Porque no siempre fue así. Porque tenemos un montón de gente que no se dedica a la investigación. Y que se dedica a la investigación porque si no, no podés agarrar un concurso. Porque si no,
no tenés incentivos, porque si no, no te categorizan. Entonces, la investigación, desde el punto de vista de la función, tiene este problema, que es que la metieron por la ventana, por decirlo de alguna forma. Entonces, además de dar clase, tenés que ser parte de un proyecto de investigación o tenés que dirigir un proyecto de investigación. Ahora, si tenés una simple, si tenés una semi, si tenés una completa o si tenés una exclusiva, esto va variando en términos de condiciones de materialidad. Pero en realidad, desde el punto de vista del currículum normalizado, todos los que tuvimos que llenar CBAR ahora locamente cuando lo tuvimos que llenar, todo el que es docente le piden investigación. Y la última cuestión que aparece fuertemente en estas palabras que acabamos de leer es el acompañamiento presupuestario. De vuelta, en la enseñanza no aparece, aparece en la investigación. Entonces, si el estatuto es nuestra constitución, si el estatuto es lo que nos ordena en términos de comunidad universitaria, estas palabras regulan nuestro hacer. Bueno, entonces ahora toca qué dice de la extensión. La leo. La universidad considera la extensión universitaria como una de las formas de llevar a cabo su función social, al promover su inserción en el medio y la solidaridad con la sociedad, con el fin de difundir en la comunidad los beneficios de la ciencia, de las artes y de la cultura, a la vez que contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales. La universidad promoverá y apoyará el desarrollo de proyectos o programas interdisciplinarios de extensión con la participación de los miembros de la comunidad universitaria. Es la comunidad, pero la nuestra. No es la de afuera, es la nuestra. ¿Quiénes amerita el artículo 33? Sobre todo, y si quieren el 33 y 34, en clave de lo que venimos leyendo, ¿no? En clave de función. Retomo acá lo que decía Jorge. Son las tareas específicas para llevar adelante los objetivos que tiene nuestra organización. En este caso, la de ustedes. ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? ¿O qué reflexión, digo, pueden compartir, no? A mí me pasa que me parece un montón. Es como un montón. Bueno, ahí aparece la función social, que es algo que no está escrito en nuestro estatuto, sino que está aprobado con mucha posterioridad, en un momento sociopolítico que era un poco más, en el que era un poco más viable pensar en estos términos. Nuestro estatuto no habla de visión, misión, sino habla de fines, objetivos, y posteriormente aparece lo de la función social. Me parece un montón para algo que en lo que se obvia, se habla de promover, suena como todo aspiracional, ¿no? Y es un montón para algo de lo que no está garantizado, aunque después en los hechos sí, pero muy posteriormente, el financiamiento, por ejemplo. Y bueno, y está en nuestro estatuto, que ya es mayor de edad, porque tiene 23 años, una cosa así. Sí, es curioso que hable de la comunidad universitaria. Digo, quizás es una definición que nos suena un poco contradictoria con lo que hoy entendemos que es la extensión, y que habla por ahí de la burbuja endogámica que eran las universidades por ahí en ese momento, ¿no? Eso es lo que me genera la relectura de esto.
Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Yo, Y pero que desde mi parece un libro de ignorancia. deseo. Perdón, dale, Flavio, dale. No Dale, importa, Flavia. no importa. Bueno, no, yo desde mi ignorancia, ¿no? Pero como que de vuelta vuelve esto de que dice ahí inserción en el medio y la solidaridad con la sociedad. Y de vuelta, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, el tema de si algo se cobra o no se cobra. Porque habla de solidaridad con la sociedad. Entonces, de vuelta, a mí se me hace la idea de la necesidad en la comunidad y que la universidad tiene que salir a ofrecerlo, pero sin ninguna retribución, ¿no? Y Bien. también, disculpa, y también es Sí, como Gustavo. algo ambiguo porque dice la universidad o la comunidad universitaria, digamos. No sé si va dirigido al docente, si el docente lo tiene que hacer, o es como muy abierto, ¿no? Bien, bien. ¿Qué más? A mí personalmente me genera más una idea de, o sea, que lo plantea como una alternativa, ¿no? Una de las formas de llevar a cabo, o sea, a mí no me suena tan mandatorio como lo demás, o sea, la forma en que está expresado, por lo menos. Me suena, bueno, es Bien, una alternativa para cumplir con una función social. Pareciera que podría haber otras opciones. bien. Tampoco es claro quiénes lo llevan a cabo ni con qué recursos. ¿Cómo, Alejandra, la última parte tampoco es claro? ¿Quiénes lo llevan a cabo y con qué recursos? Bien, bien. Todo lo que van diciendo, todo lo que van diciendo es tal cual. Digo, primero me gustaría como recuperar esto que decía Anabela, que a veces, a ver, en la universidad, al ser un espacio de cogobierno, digo, yo venía antes de ser funcionaria en la universidad, de 20 años de funcionaria en la gestión pública, ¿no? Digo, tanto provincial como nacional. Entonces yo no podía creer que hubiera que consensuar todo y que no podías, o sea, no podías decidir nada si no tenías a todos los claustros de alguna manera apalabrados y apoyando lo que se quería llevar adelante, por más que tuvieras, fueras decano, secretario, secretaria, digo lo que fuera, ¿no? Entonces esto que dice Anabela, muchas veces en pos de ¿cómo se diría?, del consenso, en las redacciones quedan cosas que son contradictorias, son ambiguas, son generales, y hay una distancia entre lo que se pone y la práctica. Entonces, esto que ella decía, lo aspiracional, bueno, hay una brecha entre lo aspiracional que decía Anabela y la materialidad que planteaba recién Alejandra. Bueno, no habla de presupuesto, ¿no? Digo, pero además hay algo que ustedes lo están diciendo de alguna manera que a mí me sorprende mucho cuando lo encuentro, porque lo encuentro todo el tiempo en muchas universidades, que es como la no resolución de la tensión entre la concepción antigua de la extensión y de la universidad y la concepción actual o la concepción a la que queremos ir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes fíjense que en la palabra fin de difundir en la comunidad los beneficios de la ciencia, de las artes y la cultura, es 1800, o sea, es el iluminismo de la universidad, mostrándoles a los que no están en la burbuja, retomando las palabras de Anabela, qué es la ciencia, qué es el arte y qué es la cultura. O sea, fíjense esto lo fuerte que es en términos de palabras. Entonces, esto es una concepción vieja de la extensión. Y la parte nueva, o sea, la parte que a la vez
ponen acá, como diciendo, bueno, mientras difundís y llevás el conocimiento y tenés la cultura y todo eso, me solucionás los problemas locales, regionales y nacionales. Entonces quiero fortalecer esta idea de que si ustedes están perdidos un poco, tomando las palabras de Anabela, no están perdidos en soledad, estamos en un serio problema institucional en este momento en el sistema universitario en términos de las políticas de extensión. Serio problema. Entonces, bueno, sintámonos un poco más relajados en este punto. Decimos, no es un problema de los ingenieros, ingenieras industriales y de alimentos de la Universidad de Luján. Es un problema que tiene el sistema universitario argentino que lo va resolviendo a la usanza del sistema universitario argentino. Como se puede, emparchando, dando pasos, volviendo para atrás, juego de la boca típico. Anabela, antes de seguir con algo más que me parece central de esta definición que ustedes tienen. Yo te quería disculpar, María, quería hacer una Dale, Daniel. consulta. Leyendo esto y te escuchaba, me da la sensación de que esto está muy sujeto a la voluntad de todos los intervinientes, porque es como una especie de expresión de deseo, ¿no? Estaría bueno que la universidad haga tal cosa, pero no definen más nada que esto. Entonces, y lo veo porque recibo las propuestas del departamento y trabajar, pero en definitiva es trabajar sobre lo que se le ocurra a cada uno. Es decir, no hay algo coordinado, no hay que la universidad diga, bueno, vamos a trabajar sobre esta línea, porque si nos pusiéramos a analizar las necesidades sociales, puede ser infinito. Para poder Entonces, subsistir. ¿dónde Sí, vamos? ¿Cuál es totalmente. el camino? Ahí ¿Hacia dónde Anabela vamos? y después Guido. Bien, pero ahora te digo, Daniel, lo que creo en relación a lo que vos decís. Esperen que Sí, cierro la puerta que... Acá estoy. Anabela. dos cositas. Uno que por ahí en lo de la definición de ambigüedad, contradicción, también encuentro que ese artículo es muy declarativo y ahí entra el voluntarismo que hablaba Daniel recién, ¿no? Como que queda al libre albedrío de cada uno si le sobra un cachito de tiempo por ahí ocuparse de eso. Y lo otro que digo, ahora me doy cuenta a qué me sonaba este artículo, suena como el preámbulo de la Constitución, casi. En lo declarativo y el fin de difundir y qué sé yo, esa grandilocuencia. Y noto, lo último que quiero decir es que estamos excluyendo los beneficios, está bien, de las ciencias, de las artes, de la cultura y de la tecnología. Digo, en eso también podemos sentirnos un poco excluidos, salvo que arte tenga la vieja connotación de arte igual técnica, pero la tecnología ahí parece que no es algo ni que genere beneficio ni que merezca ser difundido. Tal cual. Ahí vamos, sí. Coincido con tu apreciación. Guido. Hola, buenas tardes. No, simplemente que la problemática que hablaban recién no solamente es del ámbito universitario, sino que es de todo el sistema educativo, ¿no? Esa cuestión bueno, que es a la que hacías referencia, más allá de que el tema sobre el cual estás abordando es pura y exclusivamente universitario. Seguramente, sí, ahí me excede, pero sí, seguramente digo, tenemos un problema de comprensión de sistema. Quiero retomar un poco lo que decía Daniel y lo que decía Anabela. Con respecto a lo que vos decías, Daniel, por eso yo empezaba diciendo lo complejo que es un sistema que tiene autonomía de universidad, autonomía de facultad, autonomía de departamento, autonomía de cátedra. Porque en tanta autonomía, o sea, si hay algo que perdés, es la priorización estratégica. A fin de año estuve en una charla con Oscar Alpa, nuestro secretario de Políticas Universitarias. Yo trabajo desde hace unos años con la Universidad de La Pampa, entonces digo, en el marco de acompañar a la universidad en algún momento a formular su plan estratégico, bueno, nada, el vínculo con Oscar.
Entonces hablábamos de lo que son los lineamientos de la Secretaría de Políticas Universitarias y lo que son los lineamientos del CIN. Ustedes saben que así como nuestras provincias tienen que adherir a las leyes nacionales porque son autónomas, o sea, somos un país federal, pero un poquito raro, nos pasa lo mismo con las universidades. La SPU prioriza políticas, hace convocatorias, pero después las universidades toman lo que quieren. Entonces, lo que ha ido pasando es que lo que nos termina ordenando la agenda son las convocatorias. Y las convocatorias no siempre dan respuesta a lo que se necesita localmente o tienen tal nivel de generalidad que no nos sirven o tienen tan poco presupuesto que por esa plata no podemos hacer demasiado. Entonces se nos empieza a tergiversar porque hay como una mezcla en esto de cómo vos priorizás políticas con un sistema que en realidad tiene una autonomía enorme. Y con esto que decía Anabela, tenés razón que lo tecnológico falta, pero acá lo que nos complica terriblemente, terriblemente, es la palabra difusión. Porque la palabra difusión, difundas arte, ciencia, tecnología, lo que quieras, te pone en un lugar de relación absolutamente asimétrica con otro. Hay un receptor y hay un emisora de conocimiento, de arte, de lo que fuera. Entonces eso nos complica. En el caso de ustedes, insisto, lo que tiene es que les dicen difundan y a la vez solucionen problemas, ¿no? Digo, esa es la trampa, si se me permite el término, que yo le veo a esta cosa de decir, bueno, han consensuado las dos cosas. Ahora, hay algo que tiene también la definición de la función de ustedes de extensión, complejísimo, complejísimo, que también arrastra, a ver cómo decirlo, que también es un arrastre de una mochila centenaria que tenemos, que es meter la palabra solidaridad en la función. Porque no están las otras. Y esto es algo que también se comparte entre muchas universidades, que la solidaridad es un temita de la extensión. Y es complicado, porque una podría decir que es interesantísimo pensar que nuestros egresados y egresadas sean como hombres y mujeres, o el género que quieran, solidarios y solidarias y solidarias. Es interesantísimo. Ahora, no nos pueden tirar esa mochila solamente a la extensión, porque en todo caso debería ser un valor que atraviese todo lo que hacemos. O sea, hacemos transferencia, cobramos, pero nuestra lógica es la lógica de solidaridad. Por ejemplo, si es un valor transversal a todas las otras funciones. Y ahí es donde la cosa se empieza, si me permiten el término un poco académico, a empiojar. Porque pareciera ser que la extensión no lo tiene la investigación y no lo tiene la enseñanza, tiene que garantizar la solidaridad, la inserción en el medio, la difusión y la solución de problemas. Entonces, acá, estas dos cuestiones son las que ordenan la tarea de la cual hablaba Jorge al principio cuando yo pregunté. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las tareas para llevar adelante esto que nos piden? Ser solidarios, solidarias, difundir y solucionar problemas. ¿Cuáles son las tareas? ¿Son tareas de la extensión? ¿O son tareas transversales a las tres funciones? Este es el gran bollo en el que está metido el sistema universitario. ¿Por qué? Digo, esto es una cosa que yo repito siempre, porque la función extensión es la única que constitutivamente conformó su identidad
desde el inicio en relación a otros. Bueno, cuando empezamos difundíamos conocimiento. Nuestro observatorio de La Plata les mostraba las estrellas a la gente. Nuestra Facultad de Ciencias de la Educación formaba a las maestras. Nuestro departamento de exactas mostraba el Museo de Física. O sea, difundía conocimiento, pero siempre a alguien. La enseñanza está siempre centrada en qué hacemos los docentes, no en qué hacen los estudiantes o cómo es ese vínculo. Con los años hemos ido aprendiendo a que, bueno, no es todo lo importante lo que hacemos nosotros, sino también qué pasa del otro lado, qué pasa en el lado que se engancha. Y la investigación, no en vano, aparece en convocatorias que en su formulación se llaman orientadas a problemas. Son convocatorias específicas, porque si no, tenés investigaciones básicas, investigaciones aplicadas de lo que nosotros queramos investigar. Y en todo caso, hay universidades que ponen alguna priorización, pero cuando quieren que sean solución de problemas, nos lo ponen en el título y nos invitan especialmente. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer las ingenieras, los ingenieros industriales y las ingenieras y los ingenieros en alimentos es que la incumbencia profesional que ustedes tienen, las dos, o cada uno en la suya, cada una en la suya, les va a requerir, les requiere a quienes ya son profesionales, mezclar las tres funciones. En el ejercicio profesional se les mezclan. Pero en el ejercicio como universitarios y universitarias se les pide por separado. Porque ustedes dan clases y la función de enseñanza la dan un día a la semana, 2 días a la semana, en el teórico, en el práctico, en lo que hagan. Porque ustedes son integrantes o dirigen o codirigen proyectos de investigación y porque ustedes son integrantes o codirigen o dirigen proyectos de extensión. Las funciones no están pensadas desde acá, desde el sentido de cada disciplina, sino que las funciones están fragmentadas y cada función tiene su ventanilla. Entonces, una escena que yo uso siempre. María Bonicato, profesora titular de la materia Políticas Públicas, Planificación y Gestión. Bien. Me convoca la secretaria académica. Necesitamos ver el tema del plan de estudio, el programa, la propuesta pedagógica. Genial, listo. Martes 2 de la tarde te espero en mi oficina. Reunión con profesores, compañeros, compañeras. Estoy yo, el burro adelante, la burra adelante, para que no se espante, como decíamos cuando éramos chicos y chicas. Y está Ana y Mercedes, ¿no? Listo. Me encuentro con Ana y Mercedes porque son profesoras también. Listo. Miércoles 2 de la tarde me convocan como directora de proyecto de investigación de educación formal alternativa, proyecto T105. 2 de la tarde, voy a una reunión, me la encuentro a Ana y a Mercedes, porque también son directoras, codirectoras de yo. Jueves 2 de la tarde, me convocan de la Secretaría de Extensión. Me la encuentro a Mercedes y a Ana, que son directoras y codirectoras del proyecto de extensión. La organización se ha dividido las funciones, nos pide las tareas de las que hablábamos hoy de manera separada. Entonces nosotros queremos pedirles a los docentes, a las docentes, digo, y esto no es una responsabilidad de las secretarías, es
un problema del sistema universitario que tiene un debate a nivel conceptual, a nivel ideal, como decía, propositivo, declamativo, decía hoy Anabela. Tenemos un debate que va por las nubes de la coordinación de funciones, de la importancia de la articulación, el cuentito que decía Anabela, el versito va por las nubes, pero después no cambiamos prácticas. No cambiamos prácticas, porque nos siguen pidiendo que presentemos el proyecto de investigación, que presentemos la propuesta pedagógica, que presentemos el proyecto de extensión. La loca cosa es que en el CBAR tenemos que poner las actividades de investigación, las de extensión y las de enseñanza, nunca sabes dónde ponerlas, no sabes dónde va una parte, no sabes otra, decís este currículo, no sé quién lo hizo, y la pones en un concurso, te preguntan, cuando te toca ser jurado, cuando te toca concursar, alguien te dice, bueno, ¿y qué propuesta de extensión tenés? ¿Cuál es tu propuesta de investigación? Es declamativa, pero en términos de práctica no lo hemos podido resolver. No lo hemos podido resolver. Yo soy una convencida, y con esto les espoleo el final del seminario, porque creo que está bueno espolearlo para seguir como repreguntándonos y reflexionando. Yo creo que la salida está en las incumbencias profesionales. Porque las incumbencias profesionales son las que nos vuelven a ordenar la realidad que hemos fragmentado. Y en todo caso, ir a la presentación de las fragmentaciones que nos piden las distintas secretarías porque tienen un problema del cual no podemos salir desde el punto de vista institucional como sistema universitario, insisto con esto, pero con otra cabeza, porque ya no es, como decía Daniel, hacer lo que cada uno quiere, sino que en todo caso es hacer lo que cada uno quiere, pero con la reflexión o la problematización de por qué necesitamos como el agua a la función extensión para ser buenos profesionales. Porque, repito, la función extensión es la única que constitutivamente pone al otro, a la otra, a un otro, aparece en su definición desde el inicio. Las otras dos, no. Con la extensión se hace más difícil estar en la burbuja. Lo que decían hoy ustedes, la comunidad, ¿cuál es la comunidad? Nos matamos por comunidad y le clavamos universitaria. Cuando querés incorporar a alguien que no es universitario en un proyecto, lo incorporás como institución partícipe, no lo incorporás a cargo de presupuesto. No, porque no es empleado, porque si se lleva la plata, ¿a quién le reclamamos? Está bien, todo lo que quieras, pero hay una cosa. Entonces acá, si me permiten, digo, para de alguna manera ir entrando en la última parte, Anabela decía, bueno, mi doctorado fue un proceso de 4 años donde empecé a necesitar poder ponerle lupa, poder ponerle cabeza a cómo había sido el proceso de la toma de decisiones de la política de extensión de la Universidad Nacional de La Plata, y justamente porque Fernando Tauber, el que les decía hoy que es nuestro actual vicepresidente académico, es como tan significativo en la conducción de la Universidad de La Plata, su primer cargo fue secretario de extensión en el año 2008. Entonces, mi tesis de doctorado es la revisión de la política extensionista de los 20 años del 2008 al 2018 en la Universidad Nacional de La Plata. Y tomo un concepto que tiene el Estatuto de la Universidad, que es el concepto de doble vía. En el
artículo que se refiere a extensión. Fíjense lo tramposo de la definición. Nosotros decimos, la extensión es un proceso de educación no formal de doble vía. Miren, astutos, diría mi hijo. Porque en una institución cuyo principal negocio, en el buen sentido, ¿no? Digo, negocio en términos de misión institucional, es la formalización de la educación, o sea, la educación formalizada, son títulos, son certificados, los cartones, eso que nosotros damos, le clavamos no formal. Entonces, en el intento de decir, mirá qué copados que somos, es un proceso de doble vía, de diálogo de saberes, de toda esta cosa, le clavamos el no formal, le bajamos el precio en el momento que lo instalamos. Entonces, a mí me llevó este tiempo, y digo la tesis de doctorado, que después les paso el enlace para quienes la quieran ver, sobre todo en la parte de conclusiones, que hace ahí algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Yo necesité poder entender cómo hacer para unir estas funciones que estaban separadas. O sea, yo digo, si son caminos separados, si son líneas industrializadas, si por acá vos hacés la botella, por acá vos hacés ¿cómo se llama esto? El papel que tiene la marca, y por acá viene el proceso que pone la tapa, digo, si son tres procesos paralelos, ¿dónde se juntan? O sea, en algún momento se tienen que juntar para que realmente dialoguen, porque si no, volvemos a esta distancia entre lo que decimos pero no hacemos, ¿no? Entonces acá aparece Maje de Tete, que me está saludando, que es mi nieto más chiquito, que no entiende de Zoom y de que la abuela está en clase, y me dice hola. Aparece algo que quiero compartir porque por las características de ustedes, sobre todo los ingenieros industriales y las ingenieras industriales, que es el proceso que yo necesité hacer en clave de la tesis de doctorado para pensar esto de las funciones. Entonces, lo primero que a mí me apareció, digo, acá me ayudó un arquitecto con el que dialogamos mucho y fue un proceso muy interesante porque justamente poníamos en tensión todo esto que estamos hablando con ustedes, ¿no? Digo, ¿cómo haces para juntar tres procesos que van en paralelo? O sea, ¿cómo se juntan? Porque si no, no podemos hablar de articulación. O sea, mostrame la materialidad de la articulación. Si ustedes están generando un proceso que tiene que tener puntos de contacto, bueno, la cinta en algún momento se une, si no, no me están cuenteando, ¿no? Entonces arrancamos con Bruno en este coso. La Universidad de La Plata, que el edificio es un edificio histórico que tiene 100 años, tiene su patio principal, son columnas, entonces nosotros usamos mucho la figura de las columnas, ¿no? Digo, haciendo alguna referencia a las columnas de nuestra presidencia, de nuestro edificio de la presidencia. Entonces decíamos, bueno, listo, ¿cómo son estas tres columnas? ¿Cómo las ponemos? ¿Cómo las hacemos? Entonces Bruno me graba, me toma definiciones que yo iba dando en el marco del trabajo de campo, en el marco del trabajo de reflexión conceptual que iba haciendo, y dice, les leo, la extensión no constituye un pilar que se erige en igualdad de condiciones a las otras dos, sino que es una función que su característica principal es disolverse y constituir una base sobre la cual la enseñanza y la investigación se asientan. Bruno me capta eso, ¿no? Me lo capta de algo que yo decía en términos de definición. Entonces, claro, él me dice, che, pero estás viendo cómo fortalecer la extensión y la querés disolver. Entonces yo le decía, bueno, pero pensemos que muchas veces nosotros para hacer determinadas cosas, digo, no sé, a mí por ejemplo me encantan esas mesas que se hacen con resina epoxi, ¿no? Que pones ahí un pedazo de madera y le das un marco y después la resina se mete y de eso sale una mesa. Pues sí, ¿qué es lo más importante, la madera o la resina?
Y la verdad es que las dos cosas, digo, una está como sólido y otro es líquido y se convierte en sólido. Digo, esta cosa de qué es lo duro, qué es lo blando, qué es lo que se mete, qué es lo que se sostiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Bruno hace este dibujo. Dice, bueno, puede ser que la columna la acostemos y entonces la columna es el piso y las otras dos se ponen arriba. Ese fue el primer dibujo. Ahora, yo decía, bueno, no, pero en realidad, si nosotros estamos dando cuenta que un poco en la lógica de lo que decía Anabela, la universidad lo que hace es producir saberes, producir conocimiento, sostiene o en realidad lo que hace es una interfase. ¿Entre quién? Entre los de afuera y los de adentro. ¿Por qué los de afuera y los de adentro? Porque nos convencieron que el conocimiento está acá adentro, pero ya sabemos que eso es una cosa que no es así. Un tipo de conocimiento es el que tenemos nosotros, pero hay otro tipo de conocimiento que circula por fuera de la burbuja. Entonces hoy sabemos que la universidad es más potente cuando no tiene investigadores e investigadoras en ciencias sociales, por ejemplo, que analizan los programas que ya dejaron de existir. Ustedes dirán, pero esta señora que está diciendo, tenemos tesis de doctorados, decenas de tesis de doctorados, que analizan programas que ya no existen, programas sociales, por ejemplo. Hoy alguien decía, Guido decía, el sistema educativo. ¿Cuánto tenemos de análisis del sistema educativo de cosas que ya no existen? No se dan una idea, o sea, la cantidad. Es como si ustedes dijeran, bueno, no, yo voy a revisar la producción de alimentos de una fábrica o de una organización civil o de una organización comunitaria y voy a tratar de ver los nudos críticos en su producción. Genial, che, pero hace 5 años que cerró. Entonces decís, con el diario el lunes, ¿yo qué hago? O sea, la política pública lo que tiene es la toma de decisiones en tiempo real. La pandemia nos mostró eso. La universidad en eso es lenta. Entonces, cuando hablábamos con Bruno de la interfase del catalizador, bueno, tenía que ver con esto. Entonces, él me dice, bueno, pensemos que estos saberes y estos conocimientos tienen que estar nutriéndose con el afuera. Por eso yo les hacía hincapié en esto de cuáles son los métodos que ustedes usan de enseñanza según el estatuto. ¿En base a qué toman la decisión? ¿En base a los que conocen ustedes? ¿En base a los que hay ahora? ¿Cómo hacemos que ese afuera se meta o no se meta en el adentro? ¿Metemos o no metemos el chat GPT en nuestras aulas? Capaz que ya se metió, y en realidad es si estamos dispuestos y dispuestas a aceptarlo o no, a reconocerlo o no reconocerlo, ¿no? Entonces, acá empezamos a ver que en realidad la universidad era una válvula de un sistema de retroalimentación para que fuera potente, ¿no? Como concepto en este proceso que hicimos con Bruno de graficar cómo la función extensión se llevaba con las otras dos. Y ya para ir cerrando, empezamos a ver que la extensión es la que nos trae los problemas, es la que nos trae la realidad, es la que nos permite el diálogo con ese afuera. No importa si sos pobre, no sos pobre, porque muchas veces la extensión se simplifica a lo solidario y entonces deja de tener la potencia que tiene en que, por supuesto, porque es una universidad pública, los sectores populares tienen que ser prioridad. Pero no solamente eso, también las pymes, también las empresas grandes, también los productores y productoras de la economía social y la no economía social. Los consumidores, digo esto de ingeniería en alimentos, genial. Ahora, ¿cómo eso lo vinculamos también con lo cultural en términos de lo que le gusta comer a la gente? Digo, nosotros en políticas sociales estamos haciendo una experiencia de una comercializadora de circuito corto que se llama La Justa, que trabaja con productores y productoras de verduras y frutas orgánicas.
Entonces, claro, un grave problema que tenemos es que mucha gente no come verduras. O sea, no tiene que ver solamente con tomar la decisión de lo interesante que es la agroecología, lo interesante que es consumir productos naturales, etcétera, 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 ¿no? Digo, seguramente ustedes, y lo vamos a ir viendo en estos 4 encuentros, verán lo fuerte que es empezar a ver la ley de etiquetado, ¿no? Que cada vez que vas a agarrar una cosa, los símbolos negros diciéndote exceso de azúcar, exceso de sodio, ta. Entonces dijimos, bueno, si la extensión es lo que nos permite, o una de las cosas que nos permite estar atentos, atentas a qué pasa en el afuera, entonces, la extensión es algo que tiene que ir enlazando a las otras columnas en términos de función. Esta idea del disolverse en términos de función, insisto, dejemos los proyectos, dejemos las convocatorias para la siguiente. Pero a mí me gustaría que como síntesis del encuentro de hoy, ustedes pudieran como reflexionar, problematizar, poner en debate cómo es esta materialidad de las funciones para que realmente haya una intersección en el afuera y el adentro. Después volvemos a reconstruir cómo esto lo podemos pensar, digo, en esta otra clave, ¿no? De cómo hacemos ahí. Yo dejaría por acá, digo, me gustaría alguna reflexión, escucharles, en términos de todo lo que hemos trabajado, que ha pretendido, bueno, sacudir un poco, para ir agarrando de a poquito de vuelta todo lo que hemos sacudido, para poder ordenarlo, de a poco en estos 4 encuentros, en estos 3 encuentros que vamos a tener por delante. A ver, ¿qué les resonó de todo lo que trabajamos? ¿Alguien que quiera comentar? Si no, ya me conocen, arranco yo y... Vos tranquila, Anabela, alguien más. Acá. No, A mí lo que me llamó la atención fueron los términos de solidaridad y de difusión, que es como que lo ponen a la universidad en un plano de superioridad, ¿no? Entonces es como de ese plano, y también, bueno, lo que vos mencionabas respecto de decir, bueno, la extensión es algo que se hace cuando nos sobra tiempo, y nosotros elegimos qué hacer y qué no hacer, es como que nos ponen en un plano de superioridad a nosotros, o a la comunidad universitaria, no vamos a decir nosotros, de los que son los receptores de la extensión. Que quizás me parece que eso debería ser como en un plano más de igualdad. Me parece, eso es una cosa que me quedó picando de los términos esos de difusión, de solidaridad y bueno, es decir, la universidad elige los temas de qué hacer y no la comunidad, que es la que necesita que se resuelvan esos problemas, ¿no? Bien. Eso es un punto clave, digo, les insisto, porque ustedes son ingenieros, además, e ingenieras, entonces en esto es un lenguaje que ustedes entienden rápido. Piensen que para que la función se lleve adelante, la materialidad del proceso institucional tiene que estar, porque si no, no lo puedes hacer. O sea, cuando hay brecha entre lo que se quiere, lo que decía Anabela, ¿no? Lo declamativo, y la falta de procesos, ahí tenés un algo que sabés que va a vía muerta, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta pregunta que vos te haces, Gabriel, dicha en materialidad, es decir, che, la comunidad, ¿qué espacio tiene en definir cuáles son las prioridades o las necesidades donde la universidad puede acercar su conocimiento, su aporte, etcétera, etcétera? ¿Están o no están? ¿Le damos el lugar o no le damos el lugar? Jorge. y
yo estaba pensando, primero que me gustaron mucho los dibujos que, que pusiste, y ahí entendí quizá un poco más, porque también es como que lo tenemos medio eh, salido de los pelos, en el sentido de que nunca nos pusimos a reflexionar sobre esto, y está bueno porque uno dice, bueno, ¿cómo traemos, o cómo traemos los problemas hacia la universidad? Que estaba esta forma de extensión, pero no la utilizamos quizá en todo su potencial. Yo creo que habitualmente lo que traemos los problemas somos los que estamos trabajando en el ámbito, trabajamos en el mismo ámbito que damos las clases, ¿no? Que enseñamos. De ahí nos nutrimos de problemas. Pero creo que no estamos viviendo la extensión desde este punto de vista de unión entre la sociedad, ¿no? Y la universidad, y creo que estaría bueno. Pero la cuestión es, ¿y cómo lo hacemos si falta eso que decía Gabriel, ¿no? ¿Cómo lo hacemos si nos falta el proceso para esto y que no sea un deseo? Porque así como está declamado, es un deseo y no tenemos los procesos para llevarlo a cabo. Bueno, creo que estaría bueno. Vamos a ver. No sé si va a ser lo suficiente estas cuatro encuentros que vamos a tener. Por ahí podemos llegar a algo. La cuestión es, ese algo que lleguemos, ¿va a producir algo o no? Esa pregunta me queda, ¿no? Bien, me parece muy interesante la reflexión que haces. Digo, realmente creo que sí, que captaste por dónde va el dilema central de la cosa. Lo que te digo es que sí, por lo menos en estos 4 encuentros vamos a poder compartir cuál es mi mirada, por dónde salir o cómo hacerlo. Que tiene que ver con estos 14 años de investigación sobre el tema, ¿no? Digo, no solo en la universidad nuestra, sino a nivel nacional. Entonces, en este sentido, bueno, es compartir una perspectiva, una propuesta, que creo que está a la mano y que es posible hacerlo. Pero sí, creo que por ahí va la cosa. Alejandra. Y yo quería rescatar otra cuestión que me parece que, bueno, a mí personalmente me ilumina en algún punto, que es la controversia entre la autonomía, que yo la defiendo y la comprendo y la asumo como parte de los diseños de las universidades argentinas, pero hay una controversia muy grande contra la prioridad estratégica, porque si no tenemos en claro para qué y para quiénes estamos y con qué contribuimos a nuestra sociedad, la autonomía no tiene sentido. Vamos, también súper interesante, digo, la reflexión de Alejandra. Solamente, digo, lo vamos a trabajar el encuentro que viene. Esto que vos va a ser el eje de nuestro segundo encuentro. Solamente para adelantar algo en este sentido, yo les diría que las universidades somos instituciones viejas, digo, no, por supuesto no todas iguales, porque no es lo mismo Córdoba, la U y La Plata, que ustedes, Sarmiento, no sé, San Martín o Jaureche Avellaneda, ¿no? Por poner 3 hitos en la conformación de universidades nacionales. Por supuesto que tienen su diversidad. Pero somos instituciones complicadas porque tenemos público cautivo. Al ser los que tenemos la posibilidad de certificar títulos, tenemos la posibilidad de que las cosas sean como nosotros queramos que sean, ¿no? Entonces pasan cosas locas, como por ejemplo que yo ahora necesito que la cocina del lugar donde cocinamos sea declarada pupa, o sea, hacer el proceso de reconocimiento para poder producir alimentos con las de la ley en relación a lo que son las pequeñas unidades de producción de alimentos, y lo primero que me piden son los planos municipales aprobados. Entonces, ¿qué me dice el secretario de Legal y Técnica de la universidad? El municipio para nosotros no es una jurisdicción que vale. Nosotros hacemos lo que queremos en nuestro terreno federal.
Entonces son como el Vaticano. Entonces vos decís, claro, es una cosa de locos, porque generamos situaciones que es eso, es como, es como entender el Vaticano muchas veces. Entonces ahí tenemos problemitas, o sea, en esta tensión entre la priorización estratégica, la relación con la rendición de cuentas, con la autonomía, bueno, hay problemas. Me gustaría cerrar, digo, para poder ser, a mí me gusta cumplir con el inicio y con el fin de los encuadres, ¿no? Digo, pues para la gente que estuvo a las 6, y para la gente que se tiene que ir 19:31, me parece que está bueno si el segundo encuentro también lo intentamos hacer así. Por supuesto, la gente que no llega puntual por alguna razón, se mete tranquila, obviamente, pero digo, quedémonos, o les propongo que nos quedemos con esta idea de que las funciones en las universidades argentinas están divididas organizacionalmente en procesos que declamativamente los juntamos, pero desde el punto de vista de la materialidad los separamos. Entonces, lo que vamos a intentar en este seminario, más allá de cómo se formula un proyecto, porque eso se aprende rápido, o sea, no es sencillo siempre, pero digo, se aprende, es poder deconstruir nuestro cerebro en algo que tenemos muy metido, que es, bueno, que la enseñanza, la investigación y la extensión son funciones que nadie nos dice cómo ejercerlas como sistema. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Gente, si les parece, no sé, Anabela, si querés decir algo. No, simplemente agradecer esta charla y en el mejor sentido de la palabra charla, porque has logrado una charla que es superlativo a una jornada, una exposición. Nos has dejado muchas cosas en la cabeza, muchísimas, y yo en particular te agradezco que nos hayas hecho volver a releer nuestras normas en clave de descifrar de alguna manera esta jerarquización fantasma que contiene nuestro estatuto y que de las funciones sustantivas y que se traduce en la materialidad excesiva de algunas y en la inexistente materialidad de otras. Así que te agradezco Bueno, eso. gracias. Y bueno, les agradezco a todos y nos encontraremos el viernes que viene, si Dios quiere, Totalmente. a las 18. Gracias por la persistencia en estar, digo, porque estuvimos 29 hasta hace segundos, así que eso es muy importante, que no nos Sí, hayamos ido y hayamos estado acá. María Laura, ¿querés decir algo? Sí, María, te agradezco en nombre de las autoridades del departamento que hayas accedido a darnos esta capacitación. La verdad es que la necesitamos mucho. Nos has abierto, por lo menos a mí, bastante la cabeza respecto de lo que significa la extensión. También nos dejás algunas preguntas para el departamento y para la universidad de cómo manejamos estas cuestiones, que también es interesante y algunos de los presentes también lo manifestaron. Por ahí los invito a los docentes que estuvieron presentes, que la verdad es que también les agradezco que hayan acudido al llamado que hemos hecho todos para poder todos aprovechar de esta instancia. Los invito a entrar a la página web de tecnología, ahí van a encontrar las líneas de investigación prioritarias que tiene el departamento, que una de ellas es tecnologías para el desarrollo sostenible, es una de las líneas prioritarias que tiene el departamento en investigación, así que bueno, las invito también a revisar la página web en donde está también la reglamentación inherente a extensión e investigación, para ver también los procesos que se llevan a cabo, están en esas reglamentaciones, en los formularios, etcétera, por las dudas que quieran ir que ya tengan alguna idea y quieran ir escribiendo algo. Así que muchas gracias, María, y muchas gracias a todos. Bueno, Gracias, Laura. nos vemos entonces en el próximo encuentro. Adiós, un gusto. Gracias, María. Hasta luego a Gracias a todos. todos. Nos vemos. Muchas Chao. gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias.